Entonces, dentro del enunciado me menciona, un punto se mueve de tal manera bueno, todo esto, un punto se mueve de tal manera que sabemos que está haciendo referencia a un lugar geométrico, porque en realidad el punto nunca se mueve, pero al ser un punto que te está representando a todos los puntos, pues pareciera en realidad que sí es un punto que se mueve, aunque simplemente es una ilusión óptica y se considera como tal para hacer mención del lugar geométrico. Obviamente, si me están diciendo un punto que se mueve, lo que debo de calcular es la ecuación, porque ya sabemos que la ecuación se asocia a la gráfica, se asocia a un punto de coordenadas x, y que me está representando todos los puntos, y se asocia a una descripción de un comportamiento, y ese comportamiento lo podemos plantear. Esas 4 situaciones son las que debo de tener presente en lo que es lugar geométrico. Por lo tanto, ya que me dijeron lo que está ahí sombreado, lo que está con marcatextos, pues ya sé que lo que sigue hace referencia al planteamiento. Entonces, vamos al planteamiento. Y en el planteamiento, acuérdense que lo que debo de escribir es precisamente la asociación, la interpretación de lo que me están diciendo en el enunciado. Me dicen aquí distancia. Ya sabemos que distancias, hay 2 tipos de distancia, que es la distancia entre 2 puntos y es la distancia de un punto a una recta. De esas 2 distancias tienen 2 fórmulas diferentes y necesito decidir cuál es la fórmula que voy a utilizar. Cuando me dicen que es la distancia al punto A, entonces ya me están diciendo que el planteamiento obedece a que debo describir la distancia del punto P que me representa el lugar geométrico al punto A. Sabemos que siempre debe de aparecer este punto P porque es el que me está representando al lugar geométrico que quiero calcular. Que es un lugar geométrico, es una gráfica asociada a una ecuación representada por un punto y que obedece a una descripción, obedece a una característica. Y de ahí me dice posteriormente permanece igual al, o sea que simplemente es un símbolo de igual. Y al decirme doble, sabemos que en la primaria me dijeron, pues resulta que si Rosalba tiene 15 años y su mamá tiene el doble de edad de Rosalba, eso quiere decir que su mamá tiene 2 por 5 y eso quiere decir que su mamá tiene 30 años. Entonces desde la primaria nos enseñaron a que el doble, el triple, el cuádruple hablaba acerca de una repetición de sumas. Eso quiere decir a una multiplicación, que eso lo vimos desde la primaria. Solamente faltaba la conceptualización, que es lo que les acabo de escribir. Por lo tanto, si menciona el doble, quiere decir que aquí va a haber un 2 que va a multiplicar. Y luego dice distancia al punto. Eso quiere decir que debo describir aquí otra vez la distancia del punto P que me está representando al lugar geométrico y con respecto, la distancia del punto P al punto B. Pero eso es precisamente por lo que me está diciendo, por lo que está escrito en el enunciado. No es que alguien me lo dicte, que alguien me diga cómo hacerlo, sino que yo lo puedo interpretar. Vuelvo a repetir, la primera parte está haciendo referencia a que debo de calcular una ecuación que va a describir una gráfica. Cuando me dicen distancia al punto A, sabemos que es la distancia del punto P que te representa el lugar geométrico al punto A. Cuando te mencionan igual, sabemos que se debe de agregar el símbolo de igual. Y cuando me mencionan al doble, va a ser un 2 que va a multiplicar. Y por último, distancia al punto B, pues sabemos que es la distancia del lugar geométrico, que es el punto P, que está representado por el punto P, con respecto al punto B. Y a partir de ahí, pues ya lo demás simplemente es la conceptualización que ya conozco. En otras palabras, lo que sigue es la sustitución, donde voy a sustituir las fórmulas que yo ya conozco. ¿Alguien me las quiere dictar, por favor? 31. 31, dime 31. Es abscisa de G menos abscisa de A al cuadrado más coordenada de T menos coordenada de A. Todo eso se va restaurada. Es igual a 2 de abscisa de T menos abscisa de B al cuadrado más coordenada de T menos coordenada de B al cuadrado sobre raíz cuadrada. Ok, paguen. Entonces, fíjense cómo todo viene asociado precisamente a lo que es la conceptualización de las fórmulas. Habíamos dicho también que las fórmulas van ligadas directamente a este primer punto que lo voy a escribir en abscisa y en ordenada, y este segundo punto que va a ser con respecto a abscisa y ordenada. Obviamente ahí
pues hay que tener cuidado en las letras, ¿no? Para no cometer imprecisiones. Esta P también sabemos que va referida a abscisa y ordenada, y esta B también sabemos que va referida a abscisa y ordenada. También tener en cuenta que el radical es un paréntesis, por eso es necesario que el radical se cierre para saber hasta dónde llega el paréntesis. Bueno, una vez hecho eso, pues yo ya puedo aplicar todos los conceptos. Como ya tengo experiencia, pues lo primero que puedo hacer es directamente aquí elevar al cuadrado y elevar al cuadrado. Sabemos que eso se denomina propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad es realizar la misma operación en ambos miembros de la ecuación. ¿Por qué estoy elevando al cuadrado? Pues estoy elevando al cuadrado precisamente para que este radical que me está indicando la raíz con este cuadrado, debido a la conceptualización que son operaciones inversas, pues yo solamente escriba el radicando. Y escrito el radicando, pues solamente tengo que escribir lo que está adentro del radical. De la misma manera, si yo elevo al cuadrado a esta multiplicación, necesito entender que el concepto que voy a aplicar es el de propiedad de los exponentes, donde propiedad de los exponentes me indica que si yo tengo dos potencias que tienen diferente base pero están elevadas al mismo exponente, lo que hago es multiplicar las bases y esas elevarlas al mismo exponente. Eso quiere decir que si yo tengo estas dos bases elevado al cuadrado, lo que debo de hacer es elevar este 2 al cuadrado y también elevar esta raíz al cuadrado. Obviamente cuando yo elevo el 2 al cuadrado, lo que debo de aplicar es el concepto de definición de potencia, porque ya sé que la potencia implica que yo multiplique por sí misma la base dos veces, tantas veces como indica el exponente. Y en la parte del radical elevado al cuadrado, sabemos que son operaciones inversas, y por ser operaciones inversas solamente va a quedar el número original, que es el radicando. Entonces, aplicando todos esos conceptos y obviamente también realizando la sustitución, que ya saben que sustituir quiere decir reemplazar, entonces lo que yo voy a escribir es que la abscisa de la P, sabemos que simplemente es la X, menos la abscisa de la A, que la estoy viendo por ahí, que es el 4, eso lo voy a elevar al cuadrado, más la ordenada de la P, que sabemos que solamente es Y, menos la ordenada de la A, que es un 2 y que está elevado al cuadrado, va a ser 4, y aplicamos la definición de potencia al elevar 2 al cuadrado, multiplica al 2 por sí mismo dos veces, y esto va a estar multiplicado, dime, y eso va a estar multiplicado por una abscisa de la P, que es X, menos una abscisa del punto B, que me estoy dando que es un menos, por lo tanto aquí hay que agregarle, porque esto va a multiplicar a una X menos un menos 1, sabemos que aquí se debe de cambiar, se debe de expresar esa multiplicación a través de un paréntesis redondo, y aquí elevado al cuadrado. Y como el radical es un paréntesis y lo acabo de no escribir debido a que está elevado al cuadrado, y como son operaciones inversas, yo sí puedo dejar de escribir el radical, pero no puedo dejar de escribir el paréntesis. Por eso estas llaves me van a estar simbolizando el paréntesis que estaba simbolizado antes a través del radical. Y luego, dejen quitar aquí la flechita esta, y luego hay que escribir una suma donde va a ser la ordenada de la P, que sabemos que es Y, menos la ordenada de la B, que estoy viendo que es un 3, esto elevado al cuadrado, y obviamente cierro las llaves de lo que antes era un radical y que era un paréntesis, pero por estar elevado al cuadrado por operación inversa, aquí ya no aparece el radical, ya no está esa operación por ser operaciones inversas. Y entonces, ya haciendo la sustitución, pues todo lo demás sigue en la misma línea que necesito, o que debo más bien aplicar operaciones. ¿Cómo sé que hay operaciones? Pues aquí hay una resta, aquí hay una potencia, aquí hay una suma, etcétera, etcétera. Entonces, debido a eso, me queda claro que lo que debo de aplicar primero es la jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que voy a realizar primero. Me doy cuenta que aquí dentro del paréntesis hay una resta, pero esa resta tengo que revisarla a través del concepto de términos semejantes. Y si ustedes se dan cuenta, no son términos semejantes. Al no ser términos semejantes, no puedo aplicar la ley de la resta, sin embargo sí puedo elevar al binomio al cuadrado. Ese binomio al cuadrado, aún voy a escribir el modelo. Saben que en algún momento ya no lo voy a escribir y solamente dejaré binomio al cuadrado. Ahorita, por la situación de estar explicando, lo seguiré haciendo. Sabemos que esto es el cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Acuérdense que hay tres tipos de binomio: cuando es en resta, cuando es en suma y cuando los dos son negativos, pero los tres reciben el nombre de binomio al cuadrado. En algún momento ya no lo escribiré, solamente aplicaré el modelo y ya. Obviamente aquí viene un más, ese más al estar multiplicando
Pues resulta que, primeramente, si yo elevo al cuadrado, al elevar la x al cuadrado, necesito aplicar leyes de los exponentes. Donde la ley de los exponentes me dice que una potencia elevado a un exponente me va a dar por resultado una base, donde el resultado del exponente es la multiplicación de los dos exponentes. También debo de aplicar la definición de potencia, porque voy a elevar el 4 al cuadrado. Pero antes debo de aplicar ley de los signos, porque voy a multiplicar signos. Por lo tanto, el siguiente concepto es ley de los signos, pero también necesito aplicar definición de potencia, porque precisamente estoy elevando al 4 al cuadrado. Ahora bien, este más va a multiplicar a todo, por lo tanto va a ser ley de los signos. O eso quiere decir que el más, simplemente el paréntesis, me menciona que eleve el binomio al cuadrado, y con el más, pues respeta los signos que salgan de aquí, porque más por cualquier signo, más por más siempre te da más, y más por menos siempre te da menos, o sea, se mantiene el signo. Por eso, pues ese signo más me va a decir que se van a mantener los signos de este binomio al cuadrado. Pero ya sabemos que el binomio al cuadrado voy a utilizar este modelo. Y aquí, por jerarquía de operaciones, primero tengo que hacer esta ley de los signos, posteriormente tengo que elevar al cuadrado, pero si se dan cuenta aquí va a ser una suma. Entonces agregamos ese concepto donde tengo un binomio al cuadrado. Vuelvo a repetir, ahorita lo estoy haciendo por fines didácticos. En la evaluación con que digan binomio al cuadrado, ya sé que hay 3 formas y solamente háganlas bien, aplíquenlas bien, perdón. Entonces aquí es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, que se va a aplicar en este binomio al cuadrado, y en este binomio al cuadrado tengo una resta, por lo tanto se va a repetir solamente el modelo que utilicé en las otras 3. Ahora bien, ya teniendo en cuenta todos los, todo lo que voy a hacer, todos los conceptos, pues le comienzo. Aquí me va a quedar una x cuadrada menos el doble producto, que es un 8x, más el cuadrado del segundo, que es un 16, más una y cuadrada menos el doble producto, que es un 4y, más el cuadrado del segundo, que es un 4, igual a un 4 que va a multiplicar, porque acuérdense que todavía no voy a hacer la propiedad distributiva, eso va a ser hasta después. Primero, por jerarquía, hay que hacer lo que está adentro de los paréntesis, porque me indica que son las operaciones que primero se hacen. Entonces aquí me queda un x cuadrada menos 2x más 1, siguiendo el mismo modelo. Ay, disculpen, ahí me equivoqué, no es menos, es más, porque habíamos dicho que por ley de los signos eso es un positivo. Y en la siguiente tengo el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, donde habíamos dicho que estoy utilizando definición de potencia. Obviamente, como comencé con llave, pues termino con llave. Quizás aquí hubiera sido más pertinente escribir el paréntesis, pero pues no tiene importancia cuál símbolo de agrupación utilices. Simplemente está el símbolo de agrupación y ya. Dime. ¿Por qué escribió el menos y? ¿Por qué, perdón? ¿Este? Ajá, es que me perdí ahí. Acuérdate que aquí es resta, y al ser resta, el binomio te dice que el segundo término es menos el doble producto del primero por el segundo. Entonces si tú multiplicas el 2 por el 3, te da un 6, y el 6 por la y, pues simplemente se deja indicada la multiplicación, que es un 6y, obviamente negativo. ¿Sale bien? Sí, gracias. Ok. Profesor, Dime. bueno, yo ahorita tenía una duda. Como estamos aplicando términos semejantes, ahí no de una vez se sumaría el 16 y el 4. Ah, y es el que eso 9 va, y el 1. eso va a la siguiente. O sea, acuérdate que lo primero que hice fue elevar al cuadrado. Entonces, como elevé al cuadrado, todavía no me doy cuenta si hay términos semejantes. Lo que mencioné aquí de términos semejantes es porque no puedo hacer esta resta. Y como no puedo hacer esa resta, tomé la decisión de hacer el binomio. Obviamente, en el siguiente paso, ahora sí, haré con términos semejantes la ley de la suma y haré con términos semejantes la ley de la suma. Pero ya viene el siguiente paso. ¿Sale bien? Ok. Sí, gracias. ¿Alguien más, chiquillos? Ok, acuérdense que en el momento que les surja la duda, díganmela, dime. Porque obviamente la duda obedece a una mejor comunicación entre todos, ¿no? Bueno, entonces, ahora bien, otra vez, ¿con qué comienzo? Pues siempre con jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que realizo primero. En jerarquía de operaciones me doy cuenta que hay restas, sumas, pero esas tienen que ser, como me mencionaba su compañero, considerando el concepto de términos semejantes. Eso me lleva a que los términos semejantes que yo tengo, pues solamente son los respectivos al 16 y al 4, que es el término independiente. Y como los dos son positivos, entonces lo que voy a aplicar con esos términos semejantes va a ser la ley de la suma, donde al ser los signos iguales se suman los números y se deja el signo que predomina, que en este caso es el positivo. Ahora bien, en el miembro derecho, ya me estoy dando cuenta que el 4 va a multiplicar a todos los que están dentro del paréntesis.
Por lo tanto, primero debo de hacer la ley de la suma, porque son signos iguales, pero una vez que haya hecho la ley de la suma, yo ya puedo aplicar la propiedad distributiva. Acuérdense que la propiedad distributiva es distribuir la multiplicación sobre todos los elementos de la suma y de la resta, sobre todos los sumandos y sobre el sustraendo también, minuendos y sustraendos. Por lo cual utilizo la propiedad distributiva y obviamente tengo que aplicar la ley de los signos, porque con la ley de los signos me voy a dar cuenta que más por más es más, que más por menos es menos, etcétera, etcétera. No se utiliza la definición de potencia porque nada más va a ser la multiplicación de 4 por 2 y pues simplemente lo que hay que hacer es multiplicar, ¿no? Pero multiplicar ya está en la propiedad distributiva, porque la propiedad distributiva menciona que se multiplica, la multiplicación se distribuye sobre todos los elementos, por eso no es necesario agregar multiplicación. Y entonces comienzo. Tengo términos semejantes, pues ya hemos dicho que los únicos términos semejantes son este y este, por lo cual lo demás lo escribo en orden. Y en orden quiere decir que aquí es una x cuadrada, luego debo de escribir una y cuadrada. Eso sabemos que por usos y costumbres se sabe desde la secundaria. No es propiamente un concepto, simplemente es una formalidad. Luego sigue un menos 4y por orden alfabético. Primero van las x y luego van las y, primero las de mayor exponente. Y posteriormente la ley de la suma con los términos semejantes, que sabemos que son términos independientes, es un 20. Y en el miembro derecho el 4 1 multiplica, cambiamos la llave por paréntesis redondo, que sabemos que se puede hacer. Y entonces en la suma de términos semejantes me doy cuenta que x cuadrada no tiene, que y cuadrada no tiene, que 2x no tiene, que menos 6y no tiene. Pero sí sabemos que hay términos semejantes con respecto al 1 y al 9, que obviamente también se está aplicando la ley de la suma. Por lo tanto predomina el signo positivo, se suman los números y me da un 10. Y de ahí, ay no, ya me equivoqué, disculpen, no apliqué la propiedad distributiva, qué pena. Es 4 que multiplica el primero, me da por resultado un 4x cuadrada, más un 4 que multiplica la otra y cuadrada, por ley de los signos obtengo un 4y cuadrada. Luego el 4 que multiplica a ese sumando me da por resultado un más 8x. Luego el 4 que multiplica al 6, por ley de los signos me queda un menos 24y. Y luego por suma de términos semejantes, ya habíamos dicho que este 9 con este 1, este 9 y con este 1 me dan 10. Y 10 obviamente multiplicado por el 4, considerando que es positivo, me da por resultado un 40. Eso luego ocurre que yo digo lo que voy a hacer y no lo hago. Entonces de esas imprecisiones hay que tener cuidado. Dime. Ya no sé cómo salió 4x al cuadrado más y. Porque estás haciendo la propiedad distributiva. La propiedad distributiva, acuérdate que es distribuir la multiplicación sobre todos los elementos. Y si tú observas aquí hay una multiplicación. ¿Cómo sabes que hay una multiplicación? Porque este símbolo de agrupación te indica también una multiplicación. Si te acuerdas, el símbolo de agrupación lo tenías desde acá. El radical es un paréntesis. Por lo tanto indica que el 2 multiplica a todo lo que te da de la raíz. Pero como aplicaste la propiedad de la igualdad, al elevar al cuadrado, este radical ya no lo debes de escribir porque ya no existe la operación raíz. Y eso implica que lo sustituyes por un paréntesis. Y ese paréntesis te está indicando una multiplicación. Y esa multiplicación que te está indicando, esta multiplicación es la que voy a realizar a través de aplicar la propiedad distributiva. Por eso el 4 por la x te da el 4x cuadrada, el 4 por la y cuadrada te da el más 4y cuadrada, el 4 por el 2x te da el más 8x, acuérdate que debe ser en orden, luego el 4 por el menos 6y te da el menos 24y, y por último suma los términos semejantes, que son 1 y 9, dándote 10, y 10 por 4 te da el 40. ¿Sale bien? Ok. Profe, Dime. ahí es donde está mi duda. Dime. Ahí tenemos que aplicar después operación inversa y todo esto, ¿no? Exacto. Al aplicar la operación inversa es el menos 8. No. Ahí voy. Déjala. Ya vi mi error. Ya vi dónde estaba mal. Ok, va que va. Entonces, acuérdense que lo importante no es traer conceptos antiguos. Aquí en esta parte, así como lo mencionó su compañero y que me dijo, ya sé dónde está mi imprecisión, porque no es error, es imprecisión. Eso obedece a los conceptos que tenemos mal planteados, mal conceptualizados. Generalmente usamos una palabra que se llama pasar. Y esa pasar, como no está conceptualizada, en cada momento voy a cometer imprecisiones. Por eso, olvídense de pasar, ya ni lo mencionen,
No lo sustituyan, porque muchos sustituyen pasar por operación inversa y no es cierto, son conceptos muy diferentes. Pasar no tiene conceptualización matemática, simplemente es una conceptualización física que obedece a acercarse algo a cierto lugar, eso es pasar, pero no tiene conceptualización dentro de matemáticas. Y como no tiene conceptualización, pues hay que entender que hay que hacer el respectivo a la operación inversa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo primero que debo de hacer, obviamente, es la jerarquía de operaciones. En esa jerarquía de operaciones, observo que sí puedo hacer operaciones con los términos semejantes, pero esos términos semejantes no los tengo en el mismo miembro. O sea, los que están aquí y los que están acá, ya hice las respectivas operaciones. Y como ya hice las respectivas operaciones, lo único que debo de hacer es visualizar que aquí hay un x cuadrada y aquí hay un 4x cuadrada. Como sabemos que debe de quedar positivo, entonces la operación inversa va a ser para que todo quede en el miembro derecho. Eso me lleva a que voy a escribir aquí un menos x cuadrada. Eso me implica que como son signos diferentes, entonces lo que voy a hacer con esos dos términos semejantes, primeramente es la operación inversa, pero esa operación inversa me va a llevar después a la ley de la resta, porque son signos diferentes. Al ser signos diferentes se restan los números y se deja el signo del mayor. Sabemos que va a ser positivo. Pero como va a quedar en el miembro derecho y sabemos que los resultados no deben quedar en el miembro derecho, entonces voy a aplicar la propiedad reflexiva para que con la propiedad reflexiva yo lo pueda escribir directamente en el miembro izquierdo. Y al escribirlo en el miembro izquierdo, también debo tener en cuenta que lo que estoy buscando es la forma general. Y la forma general me dice que debe estar igualado a 0. O sea, en un solo miembro tiene que estar todo igualado a 0. Por lo tanto, si ya vimos que comenzamos la operación inversa hacia el miembro derecho, quiere decir que todos los demás miembros todos los demás términos también deben de ir al miembro derecho. Y que ya que estén en el miembro derecho, por propiedad reflexiva, todos los escriba en el miembro izquierdo para que quede igualado a 0, tal cual me lo está diciendo la forma general. Entonces todos esos conceptos hay que tenerlos en cuenta para que no haya ningún problema. Hacemos lo mismo con el siguiente término semejante. El siguiente término semejante es el que hace mención a la y cuadrada. Y si aquí hacemos la operación inversa, sabemos que va a ocurrir lo mismo. Entonces vamos a empezar a escribir. El primer resultado es 3x cuadrada. Ya sabemos que está en el miembro derecho, pero que lo vamos a escribir en el miembro izquierdo por la propiedad reflexiva. No es que se esté pasando, no existe el pasar. Simplemente es que si todo es igual a sí mismo, tú puedes escribirlo indistintamente en un lado o en otro lado de la ecuación. No hay ningún problema. Eso te lo permite la propiedad reflexiva. Por lo tanto, el siguiente resultado es un más 3y cuadrada. Y si ustedes se dan cuenta, el siguiente término semejante, no resultado, el siguiente término semejante, dime. ¿No sería menos 3y cuadrada? No, porque aquí está positivo. Y entonces cuando tú haces la operación inversa, te queda menos y cuadrada. El resultado te da, por ley de la resta, un 3y cuadrada, donde predomina el signo del mayor, que es positivo. Eso quedó escrito en el miembro derecho, pero por propiedad reflexiva ya lo estás escribiendo en el miembro izquierdo. ¿Sale bien? Entonces, ahí tengan cuidado con el pasar, ¿eh? O sea, ya destierran el pasar, no asocia nada al pasar. Dime. ¿Por qué se hace la operación inversa? Porque hay términos semejantes. Aquí tienes un término perteneciente a x y aquí tienes un término perteneciente a x. Por lo tanto, para poder hacer operaciones con términos semejantes, que se hace a través de la ley de la suma o la ley de la resta, tú debes dejarlo en el mismo miembro. Y para que estén en el mismo miembro, que en este caso es el miembro derecho, que es negativo, tiene que hacer la operación inversa, que es la suma. Por lo tanto, al ser la suma, si te das cuenta, te quedan con el mismo signo, y eso quiere decir que hay que hacer la ley de la suma. En los anteriores fue la ley de la resta, pero en este caso va a ser la ley de la suma. ¿Por qué? Porque los términos semejantes están en diferentes miembros. Acuérdate que hay miembro derecho y hay miembro izquierdo. Por eso tengo que hacer la operación inversa para que me sea un positivo, y como los dos son positivos, predomina el signo positivo y sumo los dos números, quedándome como resultado un 16x. ¿Sale bien? Y lo mismo similar para lo demás, ¿no? Sí, pero... Ok, va que va. Acuérdense que tienen que conceptualizar bien, ¿eh? O sea, matemáticas no es pasar, cancelar, eliminar, fórmula general y todo eso, ¿no? Es bien conceptualizado todo, porque si no vamos a tener
problemas graves de entendimiento y eso obviamente me va a llevar a que tenga resultados no esperados en lo que es mi ejercicio, ¿no? Bueno, continúo. El siguiente término semejante sabemos que es referenciado. Espérenme tantito, ¿eh? El siguiente término semejante es el relacionado a las y's. O sea, tengo aquí un término semejante que es el menos 4y y otro término semejante que es el menos 24. Ya habíamos dicho que todo va a quedar en el miembro derecho. O sea, la operación inversa me va a llevar hacia el miembro derecho y por lo tanto al ser de diferente signo voy a aplicar la ley de la resta. Y en la ley de la resta el número más grande es el 24. Por lo tanto me va a quedar un menos 20. Hago la resta de los dos números y se escribe el que caracteriza el término semejante que es la y. Vuelvo a repetir, la operación inversa es más 4y, predomina el signo negativo, hago la resta del 24 y del 4 y por eso me da un 20, escribiendo cuál es el término semejante. Estoy aplicando varios conceptos a la vez. ¿Por qué? Pues porque estoy en tercer semestre, ¿no? Hasta con los de primero ya lo hago, ¿no? Nada más es importante que vayan entendiendo la conceptualización. Y por último, tengo este 20 que es semejante con este 40. La operación inversa hacia el miembro derecho me va a llevar a un menos 20, por lo tanto, como son de signos diferentes, se deja el signo del número mayor que es positivo, se hace la resta entre el 40 y el 20 y entonces el resultado es un más 20 y obviamente como todos estos se pasaron al miembro derecho por operación inversa, perdón, se escribieron en el miembro derecho como operación inversa, pero posteriormente como por propiedad reflexiva se dejan en el miembro izquierdo, pues ya sé que entonces el 0 que quedó aquí, porque ya no hay nada, pues ahora lo voy a escribir en el miembro derecho y esto es igual 0. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Ya te quedó clara la duda número 21? Sí, es que estaba aplicando mal el concepto de propiedad de la igualdad. Ok, va que va. Entonces ahí nada más ten cuidado en la conceptualización. Esa conceptualización es la que nos da el traste a todo. Bueno, voy a dejar de compartir para cambiarme a la otra videoconferencia. Si alguien tiene duda ahorita me la expresa y nos vemos en un ratito. Me cambio a la otra videoconferencia. Ahorita nos vemos. Bye. Si desde el principio, si desde por aquí, después que elevaron el cuadrado, porque aquí en la raíz obviamente no se puede simplificar la ecuación, pero si después de hacer el binomio al cuadrado detectan que se puede simplificar la ecuación, o sea en este caso que se pudiera dividir todos los términos del miembro izquierdo y todos los del término derecho entre 4, entonces pues lo pueden hacer, ¿no? Pueden o deben más bien simplificar la ecuación. Y simplificar la ecuación ya saben que es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Así que háganlo, ¿no? No lo dejen ahí como que a la ver si lo puedo hacer después. No, es desde el momento que se vea. Espérenme tantito. Esta primera parte del enunciado me hace referencia a obtener la ecuación del lugar geométrico de un punto que satisface la ecuación. O sea, condición, perdón. Todo eso ya saben que hace referencia al lugar geométrico, ecuación asociada a gráfica, asociada a punto de coordenadas x, y, y que va a tener un planteamiento. Y que ese es un comportamiento que se va a describir en la segunda parte. O sea, no importa qué me digan en la primera parte del enunciado, lo demás es lo importante, para que no sufran en esa primera partecita, ¿no? Entonces dice, su distancia al punto M. Pues entonces le comienzo. El planteamiento, al igual que en el anterior, planteamiento me está diciendo que es una distancia del punto P que me está representando el lugar geométrico al punto M y me está diciendo que es, por lo tanto aquí viene un igual y luego dice 2 unidades y entonces si es 2 unidades ya no están diciendo el doble, acuérdense que el doble es un 2 por, sino aquí están diciendo que es 2 unidades más. O sea que aquí hay un número, distancia, que le tengo que agregar 2 unidades. Acuérdense que si ustedes tienen 50 pesos y les agregan 20 pesos, o sea, cuando ustedes hacen la operación, la forma adecuada es, tengo 50 pesos y le agrego 20 pesos. Tengo 50 pesos y me van a quitar 17 pesos. O sea, el que se agrega o el que se quita siempre se escribe a la derecha. Lo que tienen actualmente es lo que se escribe a la izquierda. Eso se los debieron de haber enseñado en álgebra. Si no se los enseñaron, pues aquí se los digo, ¿no? Lo que se agrega o lo que se quita es después de lo que ya tienen. Por eso la ubicación, por eso el planteamiento
obedece a que esto que me están diciendo de 2 unidades más, pareciera que lo escribo al revés. Primero escribo el 2, luego escribo el más y luego escribo a quién le estoy agregando. Pero no es que esté escrito al revés, acuérdense que es una interpretación, no es una traducción. Simplemente, ¿cuánto tengo? No sé, tengo 1,70 de altura y crecí 13 centímetros. O mido 1,70 y porque ya estoy en la edad de la senectud, pues resulta que ya me encogí 2 centímetros. Entonces, esto es lo que tengo y luego se escribe lo que va a ocurrir con eso que ustedes tienen. Por eso, pareciera que en el enunciado me lo están dictando al revés, pero no es que me lo dicten, porque ya les había dicho, no existe el lenguaje aritmético. No existe el lenguaje matemático, existe la interpretación. Por eso es 2 unidades más. Fíjense cómo se escribe en diferente orden. Primero fue este, luego fue este y luego fue este. Por eso no es una traducción, es una interpretación. Más que su distancia al origen. Eso quiere decir que aquí me están diciendo que es la distancia del punto P al origen. Pero ustedes saben que el origen es de coordenadas 0,0. Por lo tanto, vamos a dejarle el punto O, aunque a lo mejor el punto O se puede confundir con 0, pero sabemos que es el origen. Acuérdense que en computación a los ceros los tachan, a las letras no las tachan. Simplemente acuérdense que lo que se escribe aquí son letras. Nunca puedo decir la distancia del punto 1 al punto 2. Eso es un error. ¿Por qué? Porque todos los puntos se deben de simbolizar con letras. Por eso está mal escrito distancia del punto 1 al punto 2. Aunque le pongan comita 1,2, pues no. Hemos visto que en fórmulas, en ecuaciones, a veces me escriben x 1,2 y ahí sí se vale, porque es el primer valor y el segundo valor, pero no estoy hablando de puntos. Por eso no puedo en ningún momento decir que el punto medio es x1 más x2 dividido entre 2. Eso es una conceptualización errónea, simplemente porque no existen los puntos que están numerados, existen los puntos con letras, para que también vayan entendiendo la conceptualización, ¿no? Bueno, entonces, con lo que decía su compañera, ¿cuál es mi discrepancia en el planteamiento? Pues que nada, me dan un punto y luego no me dicen más. Bueno, en realidad sí te dicen el origen, y el origen es un punto que tiene coordenada 0,0. Entonces ahí fue una situación de conceptualización, porque en la conceptualización pues hacía falta que le quedara claro que el origen efectivamente es un punto. Y como es un punto, entonces hay que escribir que es la distancia del punto P al origen. Y obviamente de ahí pues ya lo demás es simplemente hacer lo que ya hemos hecho en las otras. ¿Qué es lo que hemos hecho en las otras? Pues primero sustituimos la fórmula de distancia, que la fórmula pues ya se la saben, la voy a escribir. Aquí es la abscisa de la P menos la abscisa del punto M elevado al cuadrado más la ordenada del punto P menos la ordenada del punto M elevado al cuadrado. Aquí tengo una raíz cuadrada y eso es la abscisa de la P menos la abscisa del origen elevado al cuadrado más la ordenada de la P menos la ordenada del origen elevado al cuadrado. Todo eso con un radical que se cierra aquí. Acuérdense que la distancia es una raíz, pero hay que indicar dónde se cierra la raíz porque es un paréntesis. Y a eso le sumo el 2. Fíjense cómo, si ustedes cometen la imprecisión de no cerrar el radical, pudieran cometer la siguiente situación. Y si ustedes se dan cuenta, aquí, porque lo escribieron más larguito, pareciera que el 2 está en el radicando, pero no. Por eso es indispensable que entiendan que el radical es un paréntesis y que el paréntesis se tiene que cerrar, porque si no lo cierran pudiera cerrarse hasta aquí o pudiera dejarse como que muy ambiguo. Esa es la adecuación de toda la conceptualización, o sea, escribir bien las cosas, la formalidad. Obviamente de aquí pues ya sabemos que puedo realizar la propiedad de la igualdad, aunque aquí hay un pequeño detallito y ahorita lo vamos a revisar. Entonces le comienzo con, ¿voy a hacer la propiedad de la igualdad? No lo sé, tal vez no convenga porque aquí hay una suma, y como hay una suma, esto me puede generar un binomio al cuadrado. Y acuérdense que un binomio al cuadrado es el cuadrado del primero, que sería la raíz al cuadrada,
más el doble producto del primero por el segundo, que es un número por una raíz, más el cuadrado del segundo. Y estos dos términos pudiera haber ahí algún conflicto. Entonces mejor vamos a esperarnos tantito, todavía no lo voy a hacer. Voy a ver si me conviene o no me conviene hacerlo. Y ahorita decidimos. Entonces, lo que puedo hacer ahí sí es la sustitución. Y si hago la sustitución, sabemos que en lugar de la abscisa de la P escribo una X. En lugar de la abscisa de la M escribo un 6. Esto lo elevo al cuadrado. Luego le agrego una ordenada de la P, que sabemos que solamente es Y, menos una ordenada del punto M, que es un 0. Esto elevado al cuadrado. Aquí obtenemos una raíz cuadrada. Y en la otra, vuelvo a repetir, todavía no sé si voy a hacer la propiedad de la igualdad. La dejé indicada solamente para acordarme si es que la voy a hacer o no la voy a hacer. La abscisa de la P sustituyo por una X, y la abscisa del origen, habíamos dicho que el origen es 0,0. Por lo tanto, ahí sustituyo un 0 que está elevado al cuadrado, y le voy a agregar la ordenada de la P, que es una Y, menos la ordenada del origen, que es 0, elevado al cuadrado. Esto tiene el radical, y le agrego un 2. Dejen hacer el 5. La operación más para allá. Voy a quitar lo que había dicho de propiedad de la igualdad. Todavía no estoy seguro si la haga. Y entonces mejor hago lo que ya sé que estoy seguro y que no puede causarme alguna complicación, que precisamente es la jerarquía de operaciones. Dentro de esa jerarquía de operaciones sabemos que aquí tengo que ver el concepto de términos semejantes para ver si puedo hacer operaciones o no puedo hacer operaciones. Como no se puede, entonces voy a elevar el binomio al cuadrado. Lo vuelvo a repetir, tal vez ya sea la última clase que lo haga, donde es el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Aquí, si me doy cuenta, pues si a la Y le quito nada, pues sigue siendo la Y. Ahí ni siquiera es la I de la resta, ¿no? Simplemente es le quito. Ahí más bien sería la definición de la resta, pero quitarle nada pues es dejar el mismo número, pues. Por lo tanto, solamente estaría aplicando las leyes de los exponentes, porque ya saben que una potencia elevado a un exponente me da por resultado una base con la multiplicación de los exponentes. Aquí hay exponente 1 y aquí hay exponente cuadrado. Aquí hay exponente 1 y exponente cuadrado. Obviamente también debo de aplicar la ley de los signos, porque ahí estoy multiplicando signos, perdón. Y también va a estar la definición de potencia, porque en la definición de potencia este 6 lo voy a multiplicar por sí mismo 2 veces. Ahora bien, en el miembro derecho me doy cuenta que x menos nada, pues sigue siendo x, por lo tanto voy a aplicar leyes de los exponentes. Este más por lo demás, ya vimos que por leyes de los signos van a predominar los mismos signos. Este y menos 0 es y menos nada y me queda y cuadrada. Por lo tanto, pues simplemente son los mismos conceptos. Vuelvo a repetir, todavía no he aplicado propiedad de la igualdad porque quiero ver la conveniencia o no conveniencia. Entonces, aquí obtengo un x cuadrada menos un 12x más un 36 más una y cuadrada. Ya explicamos por qué. Obviamente aquí va un radical igual, y aquí se van a dar cuenta que me queda solamente x cuadrada más y cuadrada, donde aquí también tengo un radical más 2. Y entonces me doy cuenta que sí conviene hacer la propiedad de la igualdad. ¿Por qué conviene hacer la propiedad de la igualdad? Porque si se dan cuenta, el radical es muy simple. No es tan grande el radical. Por lo tanto, hagamos la propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad es elevar al cuadrado y elevar al cuadrado. Eso, ¿saben qué se denomina? Propiedad de la igualdad. Realizar la misma operación en ambos miembros de la ecuación. Pero aquí va a ocurrir que a raíz cuadrada elevado al cuadrado, eso va a ser una operación inversa, y por lo tanto lo único que debo describir es el radical. Y ahora bien, en el miembro derecho resulta que tengo una suma, donde esa suma debe de estar elevada al cuadrado, y eso implica que es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y si se dan cuenta, al ser una raíz al cuadrado va a ocurrir la operación inversa. Al ser dos veces el primero por el segundo, pues simplemente vamos a aplicar la ley de los signos, porque se están multiplicando signos iguales. Y por último, este 2 al cuadrado, que es el tercer término, pues tengo que aplicar ahí la definición de potencia. Y por lo tanto, ahora sí, con todas las conceptualizaciones mencionadas, escribo solamente el radicando, que es x cuadrada menos 12x, ay disculpen, tiene que ser ya en orden, más y cuadrada menos 12x más 36. Ya sabemos que el cuadrado y el radical no se escriben por la operación inversa,
Y ahora bien, el cuadrado del Profe, una primero, pregunta. dime, Aquí no utilizamos la ley de los exponentes, por ejemplo, para el x al cuadrado, que está elevado al exponente de la propiedad de la igualdad. no, porque este cuadrado solamente es sobre el radical. Y al ser sobre el radical, ahí estoy aplicando operación inversa. La raíz y el cuadrado son operaciones inversas y te regresan al radicando. Y el radicando ya lo tienes con x cuadrado. Ahí no aplicaste la ley de los exponentes, porque la ley de los exponentes se aplicó cuando esta x la elevé al cuadrado. Ahí sí, era la ley de los exponentes. Pero ahorita ya no, porque solamente se queda en operación inversa. ¿Sale bien? Sí, gracias. Ok, ahora bien, continúo. Este se le debe de elevar al cuadrado. Como es una raíz al cuadrado, solamente escribo el radicando. O sea, solo escribo x cuadrada más y cuadrada. Luego sigue el doble producto del primero por el segundo. Por lo tanto, por ley de los signos es más el doble por 2 me da un 4. Y ese 4 va a multiplicar a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Acuérdense que por jerarquía de operaciones, primero tengo que hacer la suma, perdón. Aquí, qué bueno que lo mencioné. Aquí debo de ver la jerarquía de operaciones, que se me olvidó escribirla al principio. Y esa jerarquía de operaciones me dice, como esto es un paréntesis, primero súmalos. Pero no los puedo sumar porque no son términos semejantes. Entonces, como no los puedes sumar, no puedes obtener la raíz. Y debido a eso, el radicando queda exactamente idéntico, como x cuadrada más y cuadrada. Y por último, el cuadrado del segundo término, que es esta b cuadrada, es aplicar la definición de la potencia, o sea, multiplicar por sí mismo 2 veces a la base, cuyo resultado es un 4. Y con eso, si ustedes se dan cuenta, solamente me queda una raíz. Y este resultado no es tan complicado. No había aplicado la propiedad de la igualdad desde aquí arriba, porque eran muchos términos y pudiera darme un resultado muy grande si aplicaba directamente la propiedad de la igualdad. Pero ya vimos que no. Entonces, todo bien. Y vamos a continuar con la aplicación de los conceptos que ya sé. ¿Cuáles son los conceptos que ya sé? Pues ya me sé todos, o sea, simplemente hay que organizarlos. Primero, jerarquía de operaciones. Va, hay sumas y hay restas. ¿Cuál hago primero? Pues no puedo hacer ninguna aquí. ¿Por qué no puedo hacer ninguna? Pues porque al revisar el concepto de términos semejantes me doy cuenta que no hay términos semejantes. Sin embargo, sí observo que hay términos semejantes en el miembro izquierdo y en el miembro derecho. Por lo tanto, como hay términos semejantes en el miembro izquierdo y en el miembro derecho, lo que yo ya puedo hacer es entonces una operación inversa. Para que esos términos semejantes, puedo realizar la operación inversa para que los términos semejantes se les pueda hacer la ley de la suma o la ley de la resta. Fíjense cómo no importa si lo mando de un lado o lo mando del otro lado, de todas maneras el resultado es 0. Y como es 0, aún no sé en qué miembro lo voy a dejar. Tanto la x cuadrada como la y cuadrada no me indican si va a quedar en un miembro o en el otro, porque ya sea que lo mande a un miembro izquierdo o un miembro derecho, el resultado es 0. Pero lo que sí me Profe, indica, tengo una duda. dime. ¿De dónde salió el más 4 raíz cuadrada de xy más y? Del binomio cuadrado, pero ¿cómo? Primer término al cuadrado es esta raíz al cuadrado, por eso son operaciones inversas y solamente queda el radicando. Segundo término es el doble producto del primero por el segundo. ¿Quién es el primero? Pues el primero es la raíz y el segundo es el 2. Primero multiplico 2 por 2, que me da un 4, y luego multiplico por el primero, que es la raíz. Por lo tanto, se queda idéntica a la raíz. No estoy haciendo otra cosa más que seguir el modelo. ¿Cuál es el modelo? El doble producto del primero por el segundo. 2 por 2 me da un 4 y el 4 por la raíz, tomando en cuenta la propiedad conmutativa, el orden de los factores no altera el producto, pues escribo nada más la raíz, debido a que no puedo hacer la multiplicación porque el radical es un paréntesis y me dice que primero hay que hacer las operaciones que están en el radicando. Por eso se queda escrito igual. ¿Sale bien? Sí, gracias. Ok, ahora bien, si ustedes se dan cuenta, sigue otro término que obviamente no tiene término semejante, que ese término es el 12x. Pero yo sé que este 12x debe ser positivo. ¿Por qué debe ser positivo? Porque es el primero que aparece y que tiene importancia. Por lo tanto, al ser positivo, yo lo tengo que mandar al miembro derecho para que sea positivo. Obviamente con la operación inversa. Y como yo no lo quiero en el miembro derecho, lo debo de escribir en el miembro izquierdo. Y lo que voy a utilizar entonces es la propiedad reflexiva. Por lo tanto, el siguiente concepto va a ser la propiedad reflexiva. Recuerden que se va a dejar todo con operación inversa en el miembro derecho, pero se va a escribir en el miembro izquierdo porque me lo permite la propiedad.
Eso implica que aquí voy a tener un 12x. Operación inversa más en el miembro izquierdo 12x. No se escribe el más porque no hay operación, simplemente es el primero. De ahí entonces entiendo que debo de hacer lo mismo con los demás. Y lo mismo quiere decir entonces que voy a escribir este 36 en el miembro derecho. Pero como que hay un término semejante, entonces ese término semejante voy a hacer la operación inversa. Por lo tanto me queda un menos 36. Por ser de signo diferente voy a aplicar la ley de la resta. Y al aplicar la ley de la resta va a quedarse el signo del mayor. Que el signo del mayor es el 36. Y por lo tanto aquí escribo un menos 32. Que obedece precisamente al término independiente. Operación inversa es menos 36. Se queda el signo del mayor que es negativo. Hago la resta entre 4 y 36 y me da un 32. Y si ustedes se dan cuenta, el único que me está estorbando es la raíz. Entonces la raíz, como no tiene término semejante y como todavía no puedo dejarlo en forma general porque existe una raíz, entonces la dejo en el miembro izquierdo. Obviamente por operación inversa va a aparecer en el miembro izquierdo como un menos 4 por la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Teniendo bien claro, por favor, que lo escribí en el miembro izquierdo, pero por propiedad reflexiva se va a quedar en el miembro derecho precisamente con esa operación inversa que fue negativo. No es que los esté intercambiando, simplemente es la propiedad reflexiva. Y que pudieran tal vez interpretarlo como un intercambio, pero que básicamente obedece a una propiedad. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue de ese resultado? Pues lo que sigue de ese resultado es lo que les había dicho. Profesor. Dime. Profe, le faltó el elevar a la y. Sí, ya me di cuenta. Es que le di control Z y se me fue. ¿Qué número de lista tienes? 26. 26. Sale bien. Bueno, entonces, ahora fíjense. Aquí ocurre lo que me dijo su compañera hace ratito. Dime. Es que tuve fallas técnicas y me quedé, bueno, tengo dudas de dónde sacó el más 4 raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Ah, es que aquí hay una suma. Y entonces, como esta suma es diferente a estos porque tiene una raíz, entonces acuérdate que todas las operaciones fueron hacia el miembro derecho. Pero por propiedad reflexiva lo escribiste en el miembro izquierdo. Entonces, lo que voy a hacer es mandarlo por operación inversa al miembro izquierdo. Como es positivo, por eso lo escribo negativo. Pero ya que está en el miembro izquierdo, aplico propiedad reflexiva y por eso termina estando en el miembro derecho. Por todas las operaciones inversas y la posición en la que lo debo dejar, debido a que las x siempre deben de ser positivas. Esa es la razón. ¿Sale bien? Sí, ya entendí. Bueno, Gracias. ahora bien, si se dan cuenta, ocurre lo que dijo su compañera hace rato. Este 12, este 32 y este 4, todos son divisibles entre 4. Por lo tanto, lo primero que hago y mi obligación es dividirlo todo entre 4. Fíjense cómo estoy dividiendo el 12 entre 4, porque obviamente no se puede dividir entre x. Estoy dividiendo el 32 entre 4, porque obviamente el signo menos no se puede dividir entre 4. Solamente se pueden dividir signos. Y también estoy dividiendo solamente el 4 entre 4, porque la raíz no se puede dividir entre 4. La raíz es una función exponencial y solamente se puede dividir con funciones exponenciales. Por eso la división entre 4 la hago entre el elemento con el cual se puede hacer la división. No se puede hacer entre todos los elementos. Que eso les quede bien claro, ¿no? Porque no estoy hablando de propiedad distributiva y distribuir la división entre todos los miembros. La propiedad distributiva saben que solamente es de la multiplicación. Por lo tanto, no tiene sentido que la aplique en otro lado donde no sea. Por lo tanto, si yo aplico ese concepto, como ya les mencioné, lo escribo por aquí arriba, es simplificar la ecuación. Si yo simplifico la ecuación, pues resulta que todo queda dividido entre 4, por lo tanto, obtengo de resultado un 3x, obtengo de resultado un menos 8, igual a menos 1, pero ese 1 no se escribe. Ya sabemos que el 1 quiere decir cuántas veces se escribe el demás como sumando, por lo tanto solamente escribo menos la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Habíamos dicho que el paréntesis simbolizado por el radical indica que primero hay que hacer la suma, y como no se puede hacer la suma, entonces no puedo aplicar la raíz como operación inversa con cada uno de esos elementos.
Entonces, una vez que ya apliqué simplificar la ecuación porque la sé hacer, o sea, no es una opción de que, ay, es que no me di cuenta. No, es una opción que si ya viste que se puede, la haces. Por eso es la conceptualización, la adecuada conceptualización. Si no simplifican, se van a dar cuenta que va a ser más complicado porque elevar el 12 al cuadrado me da 144 y son números muy grandes. Por eso tienen que aplicar los conceptos. No es una opción, esa fuerza que si lo saben hacer, háganlo. Ahora bien, ya que simplifiqué la ecuación, pues obviamente me doy cuenta que ahora sí lo que sigue nuevamente es la aplicación de la propiedad de la igualdad. Porque si yo elevo al cuadrado ambos miembros, se realiza la misma operación en ambos miembros, pues ya la raíz con el cuadrado va a ser operación inversa. Obviamente, los conceptos que tengo que aplicar, primeramente es un binomio al cuadrado, donde es el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, donde me doy cuenta que al tener aquí un 3x al cuadrado, necesito aplicar la propiedad de los exponentes, que menciona que si tengo una potencia multiplicada por otra potencia elevado al mismo exponente, voy a escribirlo como la multiplicación de las bases elevado al exponente. Eso quiere decir que para elevar esto al cuadrado, primero elevo el 3 y luego elevo la x. Eso me lo permite la propiedad de los exponentes. Y para lo cual, pues voy a aplicar el concepto de definición de potencia, porque voy a multiplicar al 3 por sí mismo dos veces, y también voy a aplicar la ley de los exponentes, porque en la ley de los exponentes voy a elevar una potencia a un exponente donde me da por resultado una base y los exponentes es la multiplicación de los exponentes. Obviamente también voy a aplicar la ley de los signos, porque voy a multiplicar el doble producto del primero por el segundo y eso implica un signo menos, y el 8 al cuadrado pues simplemente es una definición de potencia. En el miembro derecho ocurre lo mismo de la propiedad de los exponentes. Primero tengo que elevar al menos, y menos por ley de los signos me va a dar más, y la raíz elevada al cuadrado, pues voy a tener el concepto de operación inversa, y por operación inversa solamente voy a escribir al radicando. Eso quiere decir que aplicando todos esos conceptos me queda 3 al cuadrado es 9, x al cuadrado es x cuadrada, menos el doble producto del primero por el segundo es 2 por 3 me da 6 y 6 por 8 es un 48, multiplicado por la x que obviamente pertenece al primer término, más el cuadrado del segundo, que por definición de potencia eso me da un 64, igual, menos al cuadrado ya dijimos que es positivo porque se multiplica 2 veces el menos, y raíz cuadrada al cuadrado, resulta que al hacer operaciones inversas solamente escribo el radicando. Y así, si se dan cuenta, estos números son más pequeños que si que hubiera tenido un 12, porque 12 al cuadrado me da 144 y es muchísimo. Por eso se simplifica desde el principio. Es a fuerzas, no es una opción, es forzoso. Obviamente de aquí, pues con el resultado, dime. ¿Cómo saqué 48x? Porque estás haciendo el doble producto del primero por el segundo. Bueno, menos el doble producto. Por eso, este menos, me llevo a escribir este menos, el doble del primero es un 6, y un 6 por 8, que es el segundo, te da el 48. Y la x obviamente se escribe hasta el final, porque por orden primero debe ser el signo, luego el coeficiente y al último la variable. Y la variable, como no se puede multiplicar por números, pues nada más se deja indicada hasta el final. Entonces, ¿de dónde salió? Del doble producto. 2 por 3 es 6 y 6 por 8 es el 48. Menos por el modelo y x porque aquí tienes una x. ¿Sale bien? Gracias. ¿De qué? Y entonces otra vez me voy por jerarquía de operaciones. Por jerarquía de operaciones me doy cuenta que solamente puedo hacer operaciones con los términos semejantes. Al ver términos semejantes, observo que hay un término semejante en el miembro izquierdo y en el miembro derecho, lo que me lleva a que voy a hacer una operación inversa para poder hacer la suma de términos semejantes, y esa operación inversa va a ser en el sentido de tal manera que quede positivo. Por eso lo hago hacia el miembro izquierdo, donde voy a tener que aplicar una ley de la resta porque son signos diferentes, y con esa ley de la resta voy a dejar el signo del número mayor, que es positivo, resto los números y me doy cuenta que ahí el resultado es un 8x cuadrada, y ese ya quedó en el miembro izquierdo y por lo tanto no debo de aplicar la propiedad reflexiva. Hago lo mismo con el otro término semejante, que en realidad no tiene término semejante, solamente es solita la y cuadrada, pero por operación inversa, debido a que todo lo voy a dejar en el miembro derecho y porque obviamente también estoy considerando el concepto de forma general,
porque acuérdense que debe de ser igualada a 0. Entonces estos dos los tengo que hacer por operación inversa al otro miembro para que me quede el igual a 0. Y entonces escribo simplemente la operación inversa, que es un menos y cuadrada, y los otros dos que no tienen términos semejantes, pues los reescribo, que es un menos 48x más un 64 igual con 0. Obviamente, como ya simplifiqué la ecuación desde hace rato, pues ya no hay nada que hacer con respecto a simplificar la ecuación. Y si se dan cuenta, pues el resultado es el que me están dando por allá, ¿no? 21. Pero solamente fue la aplicación. Dime 21. Le faltó la forma general. Aquí están. Forma general. Sí le escribí. Ah, ¿Sale bien? No hay cuidado. ¿Algo más, chiquillos? ¿Dudas? Ok, entonces, ¿dónde fue la duda de su compañera? Que el origen. Y el origen es un punto. Como es un punto, pues simplemente es distancia de punto a punto.